Muy bien, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al curso de aritmética con los alumnos del quinto año de secundaria. El presente video, ¿no? Es dirigido hacia ustedes, ¿no? ¿En qué consta? En la resolución de los ejercicios, ¿no? Vamos a aplicar en lo que consta el tema número 3 del segundo bimestre que lleva por título Progresión aritmética. Bien, si bien se han presentado algunos inconvenientes, ¿no? Con el tema de poder acceder, no ha sido posible, ¿no? Entonces, de alguna forma, entonces hay que hacer llegar ese material, ¿no? Para que ustedes puedan continuar, ¿no? Ya que no se pueden perjudicar en cierto modo, nosotros tenemos que ver la forma de poder llegar hacia ustedes, ¿no? Con este material. Bien, entonces acompáñenme, vamos a nosotros resolver los ejercicios de la ficha de trabajo. Ya el resto quedaría como tarea, ¿no? Bien, entonces, la progresión aritmética, ¿no? ¿En qué se basa? Se basa, ¿no? En una serie de números, ¿no? Que van a estar separados unos de otros a través de una cierta diferencia, ¿no? En otras palabras, una constante, ¿no? Una razón. A eso se le llama la razón aritmética. Muy bien, por ejemplo, puedo tener yo 2, 4, muy bien, 6, ¿no? 8. ¿Cuál es la diferencia de término a término? Es 2. Por acá, 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces por acá tengo el primer término, por acá tengo el último término. ¿Cuál es la razón? Como la razón es una diferencia constante de término a término, ¿no? Mi razón acá es 2, 2 y 2. ¿Cómo encuentro la razón? Sumando un término, ¿no? Con el término anterior. Muy bien, así encuentro la razón. Muy bien, entonces con esta idea nosotros ya sabemos qué es una razón. Perdón, ya sabemos que es una serie, en este caso una progresión aritmética, ¿no? Que, ¿Y cuáles son los elementos que vamos a encontrar en una progresión aritmética? Nosotros vamos a encontrar el primer término, el último término, la razón, ¿no? Y también a veces nos van a pedir la suma de sus términos, ¿no? Entonces, para cada caso, nosotros vamos a utilizar, en este caso, tres fórmulas, ¿no? Principales, ¿no? Lo voy a colocar por acá, por este espacio, ¿no? Antes de empezar a resolver nuestros ejercicios, ya que esto es parte fundamental, ¿no? De la clase, ¿no? No es muy extensa, es un tema corto, no es un tema breve, ¿no? Pero que es necesario recalcar, ¿no? Las siguientes fórmulas. Muy bien. Por A o B nos van a pedir allá la razón, ¿no? La razón aquí será igual a un término n menos el término n menos 1, ¿no? Justamente lo que les digo, tengo un término y le resto el término anterior a él. Así encuentro mi razón. Bien, también tengo un término cualquiera, un término n, cualquier término de una progresión aritmética. Por ejemplo, me pueden decir, hay el término 8, ¿no? De esa progresión aritmética, entonces ese término n va a ser igual al término 1, ¿no? Más el número de términos menos 1 por la razón. Muy bien, a eso es igual un término cualquiera. Bien, también tenemos el número de términos, ¿a qué será igual? Al término n menos el término 1, esto sobre la razón más 1, ¿no? Esto se desprende de esta fórmula, ¿no? Despejamos el n, dejamos solito, ¿no? Este término 1 se va, en este caso, a restar con este término n, luego viene la razón a dividir y este 1 que está sumando, que está restando, se va a sumar, ¿no? Es decir, que estas dos fórmulas son lo mismo, se relacionan. Muy bien. Y por último también nos van a pedir hallar la suma de los términos. ¿A qué será igual la suma de los términos? ¿No? En este caso de una progresión aritmética. Va a ser igual al primer término más el término n, en este caso el último término, ¿no? Sobre 2, la semisuma de ellos. Esto multiplicado por quién? Por el número de términos. A eso es igual, ¿no? La suma de términos. Repito, el primer término de la progresión aritmética más el último término sobre 2, muy bien, multiplicado por el número de términos que pueda tener la progresión aritmética. Bien chicos, entonces con esta idea, con estos tres fórmulas principales, nosotros vamos a ir aplicando según sea el ejercicio, lo que nos pidan, ¿no? Vamos a ir haciendo uso de estas fórmulas. Muy bien, entonces ya con esto no voy a pasar a borrar porque luego en este espacio, cada ejercicio tiene un espacio, ¿no? Aproximado para su posible o para su siguiente desarrollo. Muy bien, chicos.
Entonces, si gustan pueden tomar nota, que también esto lo tienen en la separata, ¿no? Ahí tienen las fórmulas que ustedes necesitan para poder resolver los ejercicios. Bien, entonces yo me voy a este lado y vamos a empezar con el desarrollo de los ejercicios. Bien, empezamos. Problema número uno nos dice, calcula la razón de una progresión aritmética de 51 términos si el último excede al primero en 350. Entonces acá viene una recomendación de mi parte. Siempre en este tipo de temas, en este caso progresión aritmética, siempre hay que identificar los elementos, ¿no? Según los datos que a nosotros nos dan. Hay que ubicar los elementos, ¿no? ¿Cómo? Tenemos por acá, de esta progresión aritmética, ¿no? 51 términos. Vamos a decir que tiene, ¿cuántos términos? N va a ser el número de términos, es 51. Muy bien, ahí está. Ahí tengo 51 términos. Bien, ¿qué más me dice el problema? El problema me dice que el último término excede al primer término en 350. Entonces, mi término 1, muy bien, mi término 1, ¿a qué será igual? A una variable, a, porque no sé, pero sí me dice que el último término excede al primero en 350. Entonces, el término, en este caso, n, ¿no? El último término va a ser igual, ¿no? Excediendo al primero en 350. O sea, va a ser el mismo término primero más 350. Bien, entonces ahí hemos nosotros reconocido los elementos, ¿no? De la progresión aritmética, ¿no? De este problema. Hemos identificado algunos elementos, ¿no? Y siempre se procede de esta forma. Hay que ubicar los elementos de una progresión aritmética. Muy bien. Tenemos entonces n, que es el número de términos. Término 1 va a ser a y el último término va a ser a más 350, ¿no? Se cumple lo que me dice. El último excede al primero en 350. Muy bien. Y ya con estos datos, muy bien, ya con estos datos, nosotros vamos a trabajar donde en la fórmula de un término enésimo, ¿no? Porque tenemos acá el término n va a ser igual al primer término, ¿no? Más, en este caso, n, que es el número de términos menos 1, ¿no? Por la razón. ¿Qué es lo que me piden hallar a mí en el problema? Halle la razón. Acá está la razón. Muy bien. Halle la razón, me dice, ¿no? Entonces yo siempre tengo que utilizar las propiedades de las fórmulas, ¿no? Según los datos que yo tenga. Tengo n, ¿no? Por acá voy a ubicar, ¿no? Tengo n por acá. A ver. Por acá tengo n, que es 51. Sí, acá me piden hallar n. Muy bien. ¿Qué más? Me piden, tengo el término 1, ¿no? Término 1, ¿cuánto es? Acá está. Vamos a reemplazar. Muy bien. Tengo el último término o el término enésimo, ¿no? Sí. También lo tengo por acá. Término enésimo, ¿cuánto vale? A más 350. Entonces estoy yo reconociendo qué términos tengo y, y cuál es la posible fórmula o propiedad que me va a llevar, ¿no? A descifrar lo que me pide en el problema. Entonces, ¿tengo término n? Sí. ¿Cuánto es? A más 350. ¿Tengo primer término? Sí, es A. Tengo el número de términos también, 51 términos, ¿no? Entonces ya con este procedimiento, ¿no? Vamos a pasar a reemplazar nuestros valores. ¿Cuánto vale el término enésimo? El término enésimo, ¿cuánto es? A más 350, ¿no? Un término n significa el término final, ¿no? También puede ser un término cualquiera, ¿no? Dentro de una progresión aritmética, pero también es un término final. Bien, entonces esto vale A más 350. ¿A qué será igual? Al primer término. A más número de términos, ¿cuánto es? 51. Muy bien. 51 menos 1, muy bien, por la razón.
Ahí está. Bien, entonces una vez con esto seguimos trabajando. Por acá tenemos que A está sumando solito con un 350 y por acá también el A está sumando solito con, con toda esta expresión. Entonces, esta A con este A, ¿qué cosa va a ocurrir acá? Esas A se van a simplificar, ¿no? Simplificamos el A por acá y por acá también simplificamos el otro A. Muy bien. Entonces por acá nos quedaría, ¿no? Nos va a quedar de esta forma, que 350 es igual aquí a 51 menos 1, ¿cuánto es? Es igual a 50, ¿no? Por R. Ahí está, por R, por la razón. Muy bien, ahí está. Y simplifica. Y este 50 que está multiplicando este R se va a dividir a 350. Muy bien, ¿cuánto me quedaría como resultado entonces? 350 entre 50 me quedaría como resultado 7, ¿no? Entonces la razón acá, ¿cuánto vale? La razón me vale 7. ¿Bien? Lo encerramos por acá, ¿no? Para dar a entender cuál es nuestro resultado. Bien, ahí tenemos que la razón vale 7. Bien, pasamos nosotros al ejercicio número 2. A ver chicos, en este ejercicio hay que tener bastante cuidado, ya que a veces, ¿no? Pasa que los datos en el libro, ¿no? A veces vienen con errores en tipeo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre hay que revisar otros materiales por si acaso, ¿no? Entonces yo le daba vueltas al ejercicio y a veces como que decía, no, pero algo falta acá, ¿no? ¿No? Entonces no estaba bien planteado del todo, ¿no? Entonces, acá lo que el dato correcto del problema es de que en esta interrogación, perdón, en estos puntos suspensivos hay n sobre 2, ¿no? Términos. Y acá hay n términos. O sea, quiere decir que acá hay la mitad de lo que haya acá. Ojo, me refiero a los puntos suspensivos, ¿no? Sin considerar al 3, ¿no? Y al 23, ¿no? Muy bien. También sin considerar acá, ¿no? Al 23 y al 59. Los puntos suspensivos significan n términos acá y estos puntos suspensivos significan n sobre 2 términos. ¿Bien? De esta forma, ¿no? Es el planteamiento correcto, ¿no? Que debía tener el tipeo en este caso, ¿no? Bien, entonces ya con esta aclaración, ¿no? Para que luego no se sorprendan, digan, profe, pero en el libro está diferente, van a decir unos, ¿no? Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Eh, Vamos a dar indicaciones ya en el proceso, ¿no? Porque hay una parte donde vamos a hacer un tanteo, ¿no? ¿Para qué? Para obviarnos ciertos pasos. Bien, entonces dice, calcula el número de términos de la siguiente progresión aritmética. Bien, tenemos acá el primer término, acá tenemos un término central, ¿no? No central, sería central cuando hubiera la misma cantidad de términos, ¿no? Tenemos un término 23, ¿no? En esta parte casi en el medio, y en la parte final el término 59. Muy bien, recordemos que acá hay la mitad de términos que haya acá en términos. Si acá hay 8 términos, acá habrá 4 términos. Muy bien, entonces nosotros vamos a aplicar, ¿no? En esta partecita, solo en esta partecita, la fórmula del término enésimo, ¿no? Voy a decir entonces por acá que el término n es igual al primer término, muy bien, más el número de términos menos 1 por la razón. Bien, reemplazo el término, en este caso, enésimo. Voy a decir que es el término 23, ¿no? El término 23 va a ser igual al primer término. ¿Cuál es el primer término? 3. Y, ojo, el término n acá va a ser 23 acá. No es el término 23. Es un término n, ¿no? No sé qué lugar ocupa, entonces, pero sí sé que está acá, es 23. Este término va a ser igual al primer término, muy bien, más, ¿no? El número de términos, ¿no? Entre 2, ¿no? Acá hay términos, mitad de términos de lo que hay acá.
O sea que acá hay n sobre 2 términos, muy bien, más quiénes, porque estoy trabajando desde el 3 hasta el 23. Sería n sobre 2 más 2 términos acá, más 2 términos adicionales, este con este, ¿no? Será más 2, muy bien, menos 1, muy bien. Esto cerramos paréntesis por r, ¿ok? Por la razón. Bien, entonces acá vamos a trabajar y vamos a obviar uno que otro paso. Este va a ser 23 menos 3, ¿cuánto es? Es 20. ¿A qué es igual? Sumamos todo esto, ¿ok? Vamos a sumar todo esto. Esto va a ser n sobre 2 más 2 menos 1, 1. Muy bien. Este paréntesis nos va a quedar como n, ¿no? Estamos obviando pasos, ya que no tenemos mucho espacio, más 1, muy bien, por, a ver, más 2 va a ser, muy bien, más 2 por r, ¿no? Sobre 2. O sea que luego de que este 2 se reste con el 1 queda 1, pero este 2 está acá, multiplica ese 1, por eso se mantiene acá 2, y este 2 quedaría finalmente como divisor, ¿no? De esta expresión, ¿no? Entonces, este 2 se va a ir a multiplicar, ¿no? Este 2 a qué va a ser igual, se va a multiplicar acá. Será 40, ¿no? 40, muy bien, es igual a n más 2, muy bien, por r. Bien, entonces, si yo acá tengo el valor de r, ¿no? ¿Cómo hallo el valor de r? Despejando, ¿no? N más 2 pasaría a dividir a 40, ¿no? Entonces tengo un posible valor para r, ¿no? Y si yo hago también el mismo procedimiento por acá, ¿no? El término, el número 50, número no, el término, en este caso, n, que no conozco, pero que va a tener el valor de 59, va a ser igual al primer término acá, o sea, a 23 más el número de términos que es n menos 1, ¿no? Por la razón. Bien, al final voy a tener también un valor para r. Y al igualar ese valor de r, ¿no? Voy a encontrar el valor que va a tomar n. Muy bien. Entonces, obviando ese paso, ¿no? Que si ustedes desean o gustan, pueden comprobarlo como les acabo de dar la indicación, ¿no? Que van a llegar al mismo resultado. Obviando ese paso, ¿no? Nosotros vamos a aplicar un tanteo acá, ¿no? ¿Qué número sumado más 2 multiplicado por otro número me hará 40? ¿No? Entonces, yo voy a decir que el único número acá que cumple, ¿no? Es un 8, ¿no? 8 más, a ver, por acá, vamos a colocar con otro color para identificar que esos son los valores que van a tomar. Muy bien. Tenemos acá 8 más 2, muy bien, por, ¿cuánto será 8 más 2? 10. Y el radio, perdón, y la razón va a ser igual a 4. Entonces, ¿cuánto nos resulta acá? Esto nos resulta como 40, ¿no? Bien, entonces acá para n va a ser el valor 8, para r va a ser igual a 4. Pero van a decir algunos, pueden preguntar, profe, ¿pero por qué le da 8? ¿Y por qué le da 4 acá? ¿No? Si también puede ser un 5, ¿no? Acá dentro del paréntesis un 5 y acá un 8. 5 por 8 también me da 40, profe, ¿no? Claro, puede ser, es válido, ¿no? Puede ser, pero hay que tener un poco de criterio acá, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si n, ¿no? Tiene que ser acá n un número considerable, ¿no? Porque son la cantidad de términos. O sea, acá puede haber 8 términos, ¿no? N términos, que serían 8, y acá va a haber 4 términos. Muy bien. Entonces, eso sí es viable. Pero que yo te diga acá, que esto sea un 5, o sea, quiere decir n valga 3 para que sumado con 2 sea 5, jamás, no puede ser posible, porque del 23 al 59, ¿no? No puede haber solamente 3 términos, ¿no? O sea, es algo ilógico. Igual también de acá
del 3 al 23, entonces no es considerable, ¿no? Y de ese modo, para que este sea eh, 5, ¿no? Y afuera el multiplicando, ¿cuánto sería? 8, ¿no? También la razón que sea una razón larga. Generalmente las razones son cortas, ¿no? 2, 3 o 4, ¿no? Muy bien. Pero en este caso, R me vale 4. Ya encontré mi valor de N es 8, mi valor de R es 4. Muy bien. Con eso, yo voy a hallar, con estos datos, voy a hallar el total de términos, ¿no? Entonces por acá digo, ¿no? La cantidad, ¿no? Porque te piden calcula el número de términos, entonces el número por acá vamos a colocar, el número por acá, número de términos, ¿no? Tenemos acá, va a ser igual a qué? A n términos más n sobre 2 más los que no están dentro de los puntos suspensivos. El 3, el 23 y el 59. ¿Cuántos son? Más 3 términos, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale n? N vale 8. Muy bien. Más n sobre 2, ¿cuánto es? 8 sobre 2, 4. Más 3 términos. ¿Cuánto será entonces esto? 8 más 4, 12. Más 3, 15. 15 términos tiene, ¿no? Esta progresión aritmética, ¿no? Y a manera de conversación nosotros comprobamos, ¿no? Si acá hay n sobre 2, o sea, 4 términos, ¿no? Entonces, por acá decimos que la razón también, ¿cuánto será 4? O sea, 3 más 4, ¿cuánto es? Es 7, ¿no? 7, el siguiente, ¿cuál será? 8, 9, 10 y 11. Muy bien. El siguiente, ¿quién será? 12, 13, 14 y 15. El siguiente, ¿quién será? 16, 17, 18 y 19, ¿no? Y el siguiente, ¿quién es? 20, 21, 22 y 23. Y se cumple, miren. Entonces, acá hay 4 términos. 7, 11, 15 y 19, ¿no? Y al final, 23. Entonces, de esta forma nosotros estamos corroborando, estamos comprobando, ¿no? Este resultado. Muy bien. Ahí está. ¿No? Lo mismo, entonces, si ustedes gustan, pueden comprobar en esta sección, ¿no? Acá hay n términos, quiere decir, ¿cuánto vale n? N vale 8. 8 términos debe haber, ¿no? Igual, la misma razón. De aquí, ¿no? Al siguiente, ¿cuál será? La razón es 4. 23 más 4, 27 y así sucesivamente. Bien, jóvenes, entonces de esta forma nosotros vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Nos dice, calcula la razón de una progresión aritmética de 14 términos si el primer término es 1 y la suma de todos es 285. Bien, entonces nosotros acá lo que vamos a hacer es aplicar, ¿no? Lo que estamos viniendo ya nosotros trabajando, la forma, ¿no? de la resolución de esos problemas. Vamos a aplicar primero reconocimiento de quién, de los términos. Muy bien, por acá vamos a decir nosotros el número de términos. ¿Cuántos términos hay? Hay 14 términos, ¿no? Por acá lo colocamos. Número de términos es igual a 14. Muy bien. ¿Cuál es el primer término acá? El primer término es 1. O sea, por acá el término 1, ¿a qué será igual? A 1, ¿no? Valga la casualidad. Muy bien. ¿Qué más nos dicen? Que la suma de todos es ¿cuánto? S me vale 287. Muy bien. ¿Y qué es lo que me piden hallar acá? Acá me piden hallar, calcula la razón. O sea, acá lo que no sé es la razón. Ahí está. Le colocamos ahí. Entonces ya hemos reconocido nosotros los elementos, ¿no? Según el dato, estos son elementos de una PA, una progresión aritmética. Bien, entonces acá nosotros vamos a aplicar, ¿no? Dos criterios, ¿no? Primero voy a aplicar una suma, ¿no? Por acá voy a decir
la suma. ¿A qué es igual la suma? La suma es igual al primer término, muy bien, más el último término, ¿cuál es? No sé, le voy a colocar término n, muy bien, sobre 2, muy bien, por ¿quién? El número de términos. A eso es igual una suma de todos los términos de una progresión aritmética. ¿Sé cuánto vale la suma? Sí, vale 287. ¿A qué es igual? Al primer término. ¿Cuál es el primer término? Término 1 es igual a 1. Más el último término. ¿Sé cuánto vale? No sé. ¿Cuánto es? No, lo coloco como tal. Término n. Muy bien. ¿No? Entonces, sobre 2, ¿no? Por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos tengo? Tengo el término 14 términos. Muy bien. Entonces, hasta ahí he planteado. Pero algunos van a decir, profe, ¿pero por qué usted se va a defender esa fórmula? ¿No? Porque yo intuyo, ¿no? Con los datos que tengo. ¿Tengo suma? Sí. ¿Tengo primer término? Sí. ¿Tengo el último término? No lo tengo. También sé que tengo la cantidad de términos, ¿no? Entonces, todos estos datos me van a servir para reemplazar en la fórmula de la suma para yo poder hallar que el último término. Y ya conociendo, ¿no? El término 1, el último término y la cantidad de términos, ¿no? Recién yo voy a poder hallar la razón, ¿no? Como la hemos hallado en esta fórmula, ¿no? Así. Conozco el término cualquiera, ¿no? En este caso vamos a hallar el último término, teniendo el primer término, ¿no? También tenemos nosotros el número de términos, pero no conocemos la razón, ¿no? Entonces en esta fórmula generalmente hay que aplicar, ¿no? Lo que nos dan, ¿para qué? Para hallar la razón, porque lo que nos pide el problema es calcula la razón. Muy bien, entonces esto hemos reemplazado en nuestra fórmula, bien, y simplificamos, ¿no? Mitad de 2, 1, mitad de 14, 7. Muy bien, me queda 7 multiplicando acá, ¿no? Pero aprovecho también para simplificar, ¿no? Para pasar a simplificar este 7, ¿no? Este 7 va a ir a dividir a 287, ¿no? Vamos a decir acá que 7, 287, ¿no? Va a ser sobre 7 es igual aquí a 1 más el término n. Muy bien, entonces he llegado hasta este punto, ¿no? Y divido, ¿no? ¿Cuánto será 287 entre 7? Dividiendo, voy a obtener como resultado 41, ¿no? Y comprobamos. 7 por 1, 7. 7 por 4, 28. Entonces 287 entre 7, ¿cuánto es? 41. Bien, luego este 1 que está sumando acá viene a restar, ¿no? Menos 1, ¿no? ¿A qué será igual? Al término n o el último término, ¿no? Va a ser igual a qué? A 40. O sea que mi último término, ¿cuánto me vale? 40. Muy bien, entonces ya tengo primer término 1, el término enésimo 40, la cantidad de términos 14. Entonces recién yo voy a reemplazar ¿dónde? ¿No? En la fórmula, esta fórmula, ¿no? Directo ya. El término n que es por acá, el término n, ¿no? O lo reemplazamos, ¿no? Colocamos la fórmula para que no se me pierdan, ¿no? Decimos por acá, entonces el término n es igual al primer término más el número de términos menos 1 por la razón. Muy bien, entonces reemplazamos acá. Término n, ¿quién es? 40. Aquí es igual al primer término. ¿Cuánto vale el primer término? 1. Más número de términos menos 1, ¿cuánto es? 14 menos 1, 13. Muy bien, por R. ¿Me dejo entender? ¿De dónde sale n? La cantidad de términos, 14. Al restarse con 1 me queda 13 por R. Bien, entonces ya tengo esto. 40 menos 1, ¿cuánto es? Es
39. ¿A qué es igual? A 13, a 13R. Este 13 se va a dividir a 39. ¿Cuánto es la razón? La razón es 3. 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. 39 es mi resultado final. Perdón, 39 es mi resultado ya casi final. Al dividirse con 13 me queda la razón que me vale 3. O sea, la razón aritmética es 3, ¿no? En este problema los términos se van a diferenciar unos de otros en 3 unidades. Bien, ahí tenemos la resolución. Bien, chicos, entonces ya nos encontramos nosotros en el ejercicio número 4. Bien, ¿qué nos dice? Nos dice, muy bien, nos dice lo siguiente. Si en una progresión aritmética el término enésimo es de la forma término n es igual al primer término más el número de términos menos 1 por razón. Y además la suma de los términos de lugares 7, 8, 9 es 48. ¿Cuál es el término del lugar 20? Bien, inclusive creo que ya está resuelto también el ejercicio, pero algunos necesitan un poco de orientación para nosotros poder relacionarnos con ese tipo de problemas. Muy bien, entonces nosotros vamos a reemplazar, ¿no?, los datos, ¿no?, según a nuestra conveniencia, ¿no? Vamos a decir que el término n, ¿no?, por acá, un término n por acá, un término n es igual, ¿no?, al término 1 más el número de términos menos 1 por la razón, ¿no? Entonces, acá, esa es la fórmula original. Muy bien, vamos a reemplazar nosotros, ¿no?, lo que nos dice acá. Que prácticamente es lo mismo. Lo único que vamos a encontrar nosotros acá, el término n es acá, igual. El 2 está acá, como representando el término 1. Más n menos 1 por r. N menos 1 por r. Entonces, en otras palabras nos dicen, nos están dando como dato del problema que, ¿no?, que el término 1, ¿a cuánto es igual? A 2. Muy bien, a 2. Sabemos entonces que el término 1 es 2. Bien, entonces, como otro dato, ¿no?, empezamos a trabajar que la suma de los tres términos de lugares 7, 8 y 9 va a ser 48. Entonces nosotros vamos a ir aplicando esta fórmula en cada uno de estos números. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a decir nosotros por acá, ¿no?, asterisco, que el término, muy bien, el término 7 o del lugar 7 va a ser igual al primer término. ¿Cuánto es el primer término? A 2, ¿no? Más, al considerar el término 7 quiere decir que hasta 7 términos va a ser igual a el número de términos acá va a ser 7 menos 1 por una razón. Muy bien. Entonces, operando esto, ¿cuánto nos quedaría? 2, ¿no?, más 7 menos 1, 6 por r. Esto va a ser 2 más 7 menos 1 es 6 por r. Muy bien, ahí está. Siguiente. Ya hallé mi término 7. Tengo ahora que hallar el término 8. El término 8, ¿a qué es igual? Al primer término, que es 2, más la cantidad de términos hasta el 8, serán 8 términos. Muy bien, menos 1 por la razón. Operando esto, ¿cuánto será? Esto es igual a 2, muy bien, más 8 menos 1, ¿cuánto es? 7 por la razón. Muy bien, seguimos trabajando acá. Ya hemos encontrado el término 7, el término 8, y necesitamos hallar el último término 9. ¿Para qué? Para poderlo sumar y poder igualar, que es 48. Vamos a decir entonces que el término 9 es igual al primer término más la cantidad de términos hasta el término 9, ¿cuántos son?
son 9 términos menos 1, ¿no? Por la razón. Operando esto, ¿cuánto será? 2 más 9 menos 1, ¿cuánto es? 8 por R. Muy bien. Entonces, como ya tengo el término 7, término 8 y término 9, ¿no? Yo voy a realizar acá mi suma, ¿no? Voy a sumar esto, ¿no? Acá le pongo una suma, ¿no? Y acá mi resultado va a ser el siguiente. Sumando así, ¿cuánto será? 2 más 2 más 2, ¿cuánto es? Es igual a un 6, ¿no? Más, sumando los R's, ¿cuánto hay acá? 6 más 7 más 8. ¿Cuánto será entonces? Tenemos acá 8 más 6 es 14, 14 más 7, 21 R, ¿no? Entonces ya tenemos el resultado de todo esto. Pero a su vez, ¿a qué es igual esta suma? Esta suma, la suma de estos términos, ¿no? El término 7 y el término 8 más el término 9, ¿a qué es igual? A 48. Muy bien, ahí está, a 48. Muy bien, y despejamos. Este 6 que está sumando acá 21R se va a restar a 48. Entonces, 21R es igual a 46, 48 menos 6, ¿cuánto es? Es igual a 42. Por lo tanto, R, ¿cuánto vale? R vale, en este caso, el R vale 2, ¿no? 2 por 21 es 42. Bien, entonces, a través de este procedimiento hemos hallado nuestra razón. Pero, ¿qué es lo que nos piden hallar nosotros? ¿Cuál es el término del lugar 20? Por este espacio, vamos a decir entonces nosotros, entonces, el término 20, ¿no? Es igual al primer término. ¿Cuánto es el primer término? 2. Más número de términos hasta el 20. ¿Cuánto será? 20 menos 1, ¿no? Por la razón. ¿Cuánto es la razón? 2. Entonces, trabajando esto, ¿cuánto será? Esto será igual el término 20, 2 más 2 por 19, ¿cuánto es? 38. Más 2, 40. Entonces, el término del lugar 20, ¿cuánto es? Es igual a 40, ¿no? Repito, 20 menos 1 es 19 por 2, 38. Más 2, 40. Bien, chicos, ahí tenemos la resolución del ejercicio número 4. Muy bien, pasamos nosotros al ejercicio número 6. Ya que el ejercicio número 5 creo que es similar, ¿no? Y ahí ustedes ya tienen para que puedan aplicar, ¿no? Lo mismo que hemos acabamos de resolver. Nos dice lo siguiente. Ejercicio número 6, finalizamos en el 7. Una persona decide pagar una deuda en 12 días, tal que formen una progresión aritmética. Si el primer día paga 3 soles, ¿cuál debe ser el incremento diario que debe abonar para cubrir la deuda? Bien, en este problema entonces dice que la persona va a realizar pagos durante 12 días. El primer día va a abonar 3 soles, ¿no? Y lo que nos piden hallar acá, ¿cuál es el incremento diario que va a ir dando, ¿no? A ese incremento diario, eso lo vamos a interpretar como una razón. O sea que diariamente él va a abonar, después de haber abonado por primera vez 3 soles, va a abonar constantemente durante 12 días, ¿no? Un incremento diario así, ¿no? Diario, ¿no? Una cantidad constante. De modo que al final, ¿no? Para todo ese abono que él haga durante esos 12 días, ¿no? Tiene que cubrir 168 soles. Bien, entonces en este tipo de problema, lo que nosotros vamos a hacer acá es aplicar, ¿no? Primero reconocer los elementos del problema. Bien, tenemos acá número de términos, cuántas operaciones van a hacer durante 12 días, o sea, 12. Primer término conozco acá, término 1, sí. ¿Cuánto abona el primer día? 3 soles. Muy bien. ¿Conozco la razón? No.
No sé, porque la razón es lo que me piden hallar y está representado como incrementos diarios. Muy bien. Y también sé la suma. Sí, ¿cuánto es la suma? 168. Esa es la suma total, ¿no? Bien, entonces nosotros vamos a ubicar acá primero. Bien. Para reemplazar en la fórmula, en la suma, tenemos que tener también el término n, o sea, el último término. Muy bien. Entonces, para yo poder llegar hasta la razón, tengo que primero pasar por el término n. Voy a decir primer paso por acá. Primer paso, el término n es igual al primer término, ¿cuánto es? 3 más el número de términos. ¿Cuántos términos hay? 12. Muy bien. Menos 1 por la razón. Muy bien. Entonces por acá el término 12, porque son 12 términos que hay acá, si son 12 unidades, 12 términos acá, el último es el término n, ¿no? En este caso el término 12 va a ser igual a 3 más 12 menos 1 es 11r. Muy bien, entonces me dejo entender de que primero hemos localizado nuestros componentes, primero, y luego hemos venido como primer paso ya operando ya, vamos a ubicar el término n, ¿no? El último término, ¿no? ¿Para qué? Para luego yo igualar a una suma, ¿no? Teniendo ya el primer término más el último término y la cantidad de términos por acá, ¿no? Entonces, recién voy a poder igualar con este dato que me dicen 168. Cuando nos dicen que la suma de todos los términos hace tanto, ¿no? Entonces ya sabemos que vamos a aplicar la suma, ¿no? Muy bien, ¿no? Esta fórmula. Entonces, teniendo esta parte, tenemos el término 12 que es igual a 3 más 11 más 11r. Muy bien, por acá lo vamos a subrayar como, muy bien, como reserva. Bien, entonces ya sé que el término 12, ¿cuánto vale? 3 más 11r. No puedo hacer nada más hasta ahí, ¿no? Por eso lo pongo como valor del término 12. Y me voy al siguiente paso. Paso número 2, la suma. Muy bien, suma. ¿A qué es igual? Al primer término. ¿Cuánto es el primer término? 3 más el término 12. ¿Cuánto es el término 12? Por acá hemos dicho que, ¿cuánto vale el término 12? El término 12 vale, en este caso, este es término 12. Muy bien, ¿cuánto es el término 12? El término 12 acá, el último término, ya que la suma es primer término más el último término es 12. ¿Cuánto sería entonces? Más 3 más 11r. Muy bien, ahí está. Primer término, 3. Último término, 3 más 11r. Muy bien, esto sobre 2. Muy bien, la suma es igual a, ¿no? Primer término más el último término sobre 2. Muy bien, esto multiplicado por ¿quién? Por n. Pero n, ¿quién es? La cantidad de términos. ¿Cuántos términos hay? 12 términos. Muy bien, entonces hasta ahí nosotros hemos realizado el planteamiento, ¿no? Hemos reemplazado, ¿no? Acá está, hemos reemplazado el valor de, hemos reemplazado ese valor, ¿no? Que está acá, que es el término n, ¿no? Primer término más el último término, que es a su vez término n, sobre 2 por la cantidad de términos. Bien, simplificamos entonces acá, este 2, mitad, ¿no? Este 12, mitad. ¿Cuánto es la mitad de 12? 6. Pero esa suma, ¿cuánto equivale la suma? La suma es igual a 168, muy bien, y viene a dividirse, ¿no? Con el 6 que está acá, muy bien, entre 6. Aquí será igual, 3 más 3, ¿cuánto es? 3 más 3 es 6 más 11r. Muy bien, y dividimos entonces, ¿cuánto es 168 entre 6? 28. Bien, comprobamos. 6 por 8, 48. Llevo 4. 6 por 2,
12. Más esos 4, 16. 168. Entre 6, ¿cuánto es? 28. Muy bien. 28 es igual a 6 más 11 veces la razón. Este 6 que está sumando se va a restar. ¿Cuánto será? 22 es igual a 11 R. Muy bien. Por lo tanto, R, ¿cuánto me vale? 22 entre 11, ¿cuánto es? 2. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me piden a mí hallar acá? ¿Cuál debe ser el incremento diario, ¿no?, que debe cubrir, ¿no?, la deuda de 168, ¿no?, por ese tiempo? Tenemos acá entonces, ¿no?, es diario 2 soles. Muy bien. Ahí está. Bien, entonces hacemos una breve pausa mientras ustedes van revisando, ¿no?, para poder finalizar el ejercicio número 7. A ver, ¿no? Verificamos por si acaso, estamos ahí. Bien, entonces nosotros vamos a continuar, bien, con el desarrollo de nuestros ejercicios. Para finalizar estamos en el ejercicio número 7. Bien, chicos, nos dice los números 4, 3x menos 3 y 4x están en una progresión aritmética. ¿Cuál es el cuarto término de esta progresión? Muy bien, entonces por acá nosotros vamos a ubicar, ¿no?, el primer término, 4, ¿no?, el que le sigue, 3x menos 3, el siguiente, ¿quién es? 4x, ¿no? Y finalmente, acá nos piden hallar a nosotros, nos van a pedir, ¿no?, que hallemos, ¿no?, nuestro cuarto término. Muy bien, le reservamos un espacio por acá. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. Como tengo primer, segundo y tercer término, ¿no?, le voy a aplicar por acá el término enésimo, ¿no? Y por acá también el término enésimo. Es decir, primero estos dos, ¿no?, y luego estos dos. O viceversa, ¿no? No hay problema. ¿De qué manera? De la siguiente manera. ¿Para qué voy a aplicar eso? Bien, para yo poder hallar, en este caso, el valor, ¿no?, del cuarto término. Primero tengo que hallar el valor de x. Voy a reemplazar en el siguiente procedimiento, ¿no?, bien, de la siguiente manera. Muy bien, tengo entonces acá, voy a decir que por acá, el término 3, ¿no? ¿No? O perdón, en este caso, el término 2, ¿no?, ya que este me va a ser, este va a ser el, vamos a dejar este espacio, este va a ser, a ver, vamos a ubicarlo bien, ¿no?, para que podamos trabajar, ¿no?, ordenadamente. Vamos a decir el primer término, el segundo término, el tercer término, muy bien, y el cuarto término. Bien, por acá cogemos los términos de la progresión aritmética. ¿Quién es el primero? Acá es 4. El que sigue, 3x menos 3. Muy bien, el que sigue, 4x. Y vamos a borrar esto para diferenciar, ¿no?, con un color diferente para indicar que eso es punto suspensivo. Muy bien, tenemos acá. Bien.
y le vamos a reservar, ¿no?, su espacio, ¿no?, a ese que está en la parte, en el cuarto lugar. Bien, entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Que el término 2 por acá, término 2 es igual al primer término, que es 4, más la cantidad de términos que hay hasta acá, o sea 2 menos 1 por una razón, ¿no? Trabajo por acá, el término 2, ¿a qué es igual? A 4 más 2 menos 1, 1 por R, 4 más R. Muy bien. A ver, pero todavía no hemos reemplazado el término 2. ¿Quién es el término 2 acá? Término 2, ¿cuánto vale? 3x menos 3. ¿Es igual a qué? A 4 más r. ¿No? Despejamos este 3x, ¿no? O r inclusive lo podemos despejar, ¿no? R vamos a despejar porque es el término en común, ¿no? Tanto acá como luego. Bien, ¿para qué vamos a despejar el valor de r? Para hallar x. Y ese x reemplazar acá, para saber qué valor toma este y este de acá, ¿no? Entonces, vamos a decir que 3x menos este 4 que está sumando se va a restarse con el menos 3. Menos 7 es igual a r por acá. Y por acá también voy a decir que el término del lugar 3 va a ser igual a ¿qué? A, ¿cuál es el término del lugar 3? ¿No? A primer término, bien, en este caso 4, más el número de términos que hay hasta acá, ¿cuánto es? Hay 3 términos, menos 1 por la razón. ¿Cuánto vale el término del lugar 3? 4x. Reemplazamos directamente. ¿A qué vale? A 4 más 2 menos 3 menos 1, 2r. Muy bien, entonces despejo 4x menos 4 es igual a 2r. Y como todos estos numeritos tienen algo en común, 4 tiene mitad, 4 tiene mitad y 2 tiene mitad, ¿no? Mitad, mitad y mitad, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cuánto me quedaría acá? 2x menos 2 es igual a ¿qué? A r. Muy bien. Ahí está. ¿Tengo el valor de r? Sí, vale esto. Tengo el valor de otro r, también vale esto. Entonces, ahí es donde yo vengo que voy a igualar, ¿no? Voy a decir que esto, ¿no?, ambos, ¿no?, son iguales. Ahí está. Muy bien, le digo que son iguales, ¿no? Y si son iguales, ¿no?, por lo tanto, 3x menos, a ver, vamos a colocar el color que le corresponde. Muy bien. Ahí está. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, 3x menos 7 es igual a ¿qué? A 2x menos 2. Muy bien. Entonces seguimos operando acá. 3x menos 2x, ¿cuánto es? X, ¿no? Y 2 menos 7x se va a sumar con ese 2x, ¿cuánto es? 5. Tengo mi valor de x. Llegué al valor de x. X vale 5, ¿no? Entonces, como ya sé x, bien, reemplazo. Entonces eso no. Entonces, por acá, flecha, reemplazamos en la progresión aritmética. Muy bien, en la progresión aritmética. Será entonces 4, ¿no? El que le sigue, ¿quién es? 3 por 5. 3 por 5, ¿cuánto vale x? 5. 3 por 5 menos 2, ¿cuánto es? 12. El siguiente, ¿quién es? 4 por 5 es 20, ¿no? Y finalmente, ¿cuánto me vale la última? Si acá, la razón, ¿cuánto es la razón acá? La razón es 4 a 12, ¿cuánto es? 8. Y de 12 a 20, ¿cuánto es la razón? 8. Por lo tanto, ¿cuánto será mi término del lugar cuarto? Más 8.
¿Cuánto será? Un 28. Bien, entonces de esta forma, jóvenes, nosotros hemos realizado, ¿no? nuestra, nuestro desarrollo de los ejercicios del tema número 3. Bien chicos, si por ahora hubiera alguna consulta, alguna duda, alguna parte tal vez no quedó claro o de repente puede que también haya un pequeño error, bien, me avisan para poderlos corregir, ¿no? Y realizar la respectiva explicación, ¿no? Bien chicos, entonces de esta forma yo me despido de ustedes, ¿no? Voy a pararme acá en el centro. Bien, me despido de ustedes. Nos vemos hasta la siguiente ocasión. Chicos, espero que este material sea de gran ayuda para ustedes. Recuerden que estoy haciendo todo lo posible para poder cumplir y que ustedes no se vean perjudicados y sigan aprendiendo, chicos. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Hasta luego. Suerte.